ahora vamos a tratar de enfocarnos, vamos a tratar de ver un poco el servicio que glorifica a Dios. ¿Cuál es el servicio que glorifica a Dios? Y bajo este tema o bajo este título, vamos a tratar de aprender o vamos a tratar de ver tres objetivos importantes. Primero, aprender que no debemos servir a los hermanos de forma a que nuestro servicio dañe las relaciones o corrompa el cuerpo de Cristo. Y vamos a verlo por qué. Segundo, vamos a tratar de entender la manera correcta de cómo debemos servir al cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo en Marcos, si quiere vaya buscando Marcos 10, por favor. Marcos 10. Aquí el Señor Jesucristo nos dice de qué manera, y es interesante, fíjese, porque cuando nos acercamos al texto, hay consideraciones importantes y hay palabritas que son claves para poder entender cómo debemos servir. Y en tercer lugar, vamos a tratar de tomar como ejemplo el servicio desinteresado de Cristo mismo y de esa manera nosotros poder servir. ¿Tiene el texto, hermano? Amén. Dice Marcos 10, vamos a leer del 35 al 45. Luego voy a darle un poco de contexto para que usted pueda ver qué estaba sucediendo. Dice el texto, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Les dice el maestro, dice Jesús, ¿qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Le respondieron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es el mío concederlo, sino que es para quien ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, hermanos, este texto o esta porción que acabamos de leer, si usted va más atrás, nuestro Señor Jesucristo en el versículo 32 acaba de anunciar por tercera vez su muerte. Entonces, viene Jacobo y Juan y lo primero que ellos hacen, ¿verdad? Lo primero que ellos hacen o lo que hacen después de que nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte es pedirles un título, pedirles cómo ellos querían entonces verse cuando estuviera el Señor Jesús reinando. Le dicen, mira, ¿por qué no nos dejas sentarnos a tu diestra y sentarnos a tu izquierda? Danos, concédenos eso, danos esa petición. Sin embargo, hermano, lo que el Señor Jesús les responde realmente es algo importante en el cual nosotros vamos a tratar de enfatizar desde el versículo 42 hacia el versículo 45. ¿Cuál es la respuesta que el Señor les da, hermanos? ¿Qué creen ustedes que el Señor trata de decirles a ellos cuando les dicen que no saben lo que ellos piden? ¿Qué creen que el Señor está haciendo? ¿O cuál considera usted que es el mensaje principal que el Señor está dándoles a ellos cuando les dice esto? ¿Al micrófono, hermanos? La pregunta es, el Señor les dice, una vez más, Juan y Jacobo solicitan al Señor poder sentarse a su diestra y el otro a su izquierda, ¿verdad? La idea en ellos, hermanos, la idea en ellos, para que usted vaya entrando, para que usted vaya entendiendo un poco, la idea en Juan
y en Jacobo era poder tener estos lugares de preeminencia, ¿verdad? Porque iban a sentarse a la par del Señor. Sin embargo, en el versículo 42, y bueno, desde el versículo 41 hasta el versículo 42 y hacia adelante, el Señor Jesucristo les dice la manera en que ellos, cómo ellos deberían de verse, cómo ellos deberían de servir, no como señores como tal, ni como grandes como tal, sino que les da otra indicación. Entonces, aquí, hermanos, la pregunta es, eh, ¿cómo, cómo deberíamos nosotros de servir a la iglesia del Señor? Si hablamos del servicio de manera general, porque el texto no dice cómo lo hacemos y vamos a verlo más adelante, pero ¿cuál debería ser nuestra actitud a la hora de servir a la iglesia del Señor? ¿Cuál es la idea principal, hermanos, del servicio a la iglesia del Señor si entendemos a la luz del texto lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo? ¿Alguien? No me dejen solo hablando, hermanos. Esa es la nueva modalidad, hermanos. Está Va a salir en vivo, hermano. Santo Dios bendito. Ay, qué lío. No, pero la cámara no, solamente el audio, hermano. Yo creo que la actitud debe ser una actitud de amor, por amor y gratitud al Señor, servir, que es lo que Él quiere que nosotros hagamos, y que no lo Claro, hagamos por vanagloria o por ganar el cielo o por qué sé yo cuántas cosas, ¿ve? claro, claro, Sino que tomar realmente el servicio como una actitud de adoración al Señor y de agradecimiento. claro. O sea, no porque quiero estar más cerquita del Señor o más cerquita de lo que Él nos pueda dar. O Claro. sea, no creo yo que por el servicio nos va a dar más o nos va a dar menos, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más, hermanos? Salomón. ¿Cómo era la pregunta nuevamente? Sí, la idea, Ah, ok, quiero hacer nuevamente la pregunta y quiero que entiendan lo que estaba sucediendo en el texto. Lo que pasaba en el texto era que el Señor Jesús inmediatamente anuncia su muerte. Jacobo y Juan se les acercan y les pide y les solicitan de alguna manera un lugar para poder ellos estar sentados con el uno a su diestra y otro a su izquierda. Entonces, lo que estaba haciendo Juan y lo que estaba haciendo Jacobo era tratar de tener ese lugar de prominencia, de poder verse primero, de poder verse grande o poder verse grande ellos dos por encima de los discípulos. Entonces luego el Señor Jesús les dice, miren, que ustedes no saben lo que me están pidiendo, no saben lo que piden. Le dice, ¿pueden beber la copa que yo bebo? Y dicen, sí, lo podemos hacer, ¿verdad? Y pueden ser bautizados con el bautismo que soy bautizado. Y responden, claro que sí lo pueden hacer. Pero nuestro Señor Jesucristo le responde, le dice, miren, los lugares de prominencia no es para mí darlos, sino que es la voluntad del Señor, es el Señor quien va a hacerlo. Y posteriormente a eso, entra a poder explicarles cómo debería de verse un servicio que glorifica a Dios. Ahora, la pregunta abierta, hermanos, es cómo nosotros o con qué actitud nosotros deberíamos de servir a la iglesia del Señor. ¿Como Juan y Jacobo? ¿O qué cree usted? ¿Verdad? Es más una consideración de lo que creemos nosotros como tal. bueno, considerando estos puntos, creo que primero hay que partir bueno, de lo siguiente. Incluso es interesante cómo el Señor Jesús hace la distinción de que es Dios el que da estos privilegios, digamos, por así decirlo, Ok, sí, de la manera en la que ellos lo habían expresado. Y obviamente aquí tenemos que hacer la distinción entre la naturaleza humana de Cristo, la cual es la que nosotros tomamos como ejemplo para nuestro servicio. claro, Es decir, en este caso, Cristo está modelando desde su humanidad, desde el Dios encarnado, aquel Dios que se humilló a sí mismo, ¿verdad? Entonces, es decir, partiendo de esta
esta definición, digamos, de quién este Cristo humanado fue, es a partir de ahí que nosotros tomamos nuestro ejemplo para servir, ¿verdad? Es decir, esa misma humildad, ese mismo amor por los demás. Es interesante cómo en Juan 13:1, si no me equivoco, dice que habiéndolos amado Jesús a ellos, los amó hasta el fin. Es decir, que todo nació a partir de un amor puro, verdadero y pleno hacia los suyos. Ven. Entonces, al ser nosotros aquellos que somos llamados a imitar a Cristo, a ser esa imagen visible de Dios, ¿verdad? Al mundo, entonces creo que el corazón de todo esto Se resume origina en en el el amor. amor. Ok. Gracias, Salomón. Definitivamente, hermanos, la idea entonces que nuestro Señor Jesucristo tenía a la hora de poder responderle de esta manera a Juan y a Jacobo era que ellos pudieran comprender que el punto del servicio no está enfatizado en que nosotros seamos grandes o seamos los primeros delante de los hermanos. Porque fíjense que quiero que vayamos al versículo 41. Y aquí hay un problema, o aquí hay una situación que se da luego que Juan y Jacob hacen esta petición. Hay un problema que se da, porque los 10, dice, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Algunos comentaristas dicen de que la indignación que ellos tuvieron era porque ellos también querían ser primeros o también querían estar a la par del Señor Jesucristo cuando aquel fuera levantado a su reino. Entonces, hay un problema ahí si el corazón del cristiano constantemente tiene la idea de poder ser primero en todo y mayor en todo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo les dice más adelante. Veamos el versículo 42. El versículo 42 le dice, llamándolos junto a él, les dijo, y es súper interesante, ¿sabe por qué? Porque lo primero que nosotros debemos entender, antes de entrar al texto, perdón que lo dije ahí, antes de entrar al texto, lo primero que debemos entender, hermanos, es que el servicio que glorifica a Dios, entonces, si usted va a servir al Señor, usted no puede enseñorearse del redil. Usted no puede ser señor del redil. Y en cierto sentido, Jacobo y Juan tenían esa idea. Usted sabe que el Señor Jesucristo entre sus 12 tenía un grupo más cercano que otro, ¿verdad? ¿Quién era el grupo más cercano del Señor Jesucristo? ¿Cómo? Juan, Jacobo y Pedro. Entonces, ¿quién era el discípulo amado? Era Juan. Entonces, si se da cuenta, lo que posiblemente hay en la mente entonces de estos dos es esa prominencia o ese estar encima de los otros discípulos. Por eso que los discípulos en el versículo 11 dice, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Había una indignación porque estos estaban solicitando ser mejores servidores, posiblemente ser señores de los demás. ¿Y por qué decimos esto? Porque el texto que viene es sumamente importante para poder comprender cómo nosotros no debemos servir al Señor. Primero, cómo nosotros no debemos servir al Señor. Porque el servicio que glorifica a Dios, hermano, no se enseñorea del redil, no es señor de redil. Vea lo que dice. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Dejémoslo hasta ahí. Lo que el Señor Jesús les estaba diciendo es que aquellos hermanos, aquellos que eran líderes de los gentiles, entonces estaban haciendo las cosas de manera incorrecta. Había una manera no cristiana de servir. ¿Y cuál es la manera no cristiana de servir, hermano, a los demás? ¿Cuál cree que es la manera no cristiana de servir a los demás? Mencióname dos características de un líder que no tiene al Señor y que trata de liderarnos de forma correcta, pero que no tiene al Señor. De forma práctica, hermano. ¿Cómo? Con arrogancia. ¿Con qué más? Arrogancia. ¿Quién más? Uno, hermano. Con egolatría.
Y es lo que estaba pasando aquí. El Señor Jesucristo le dice, miren, estos líderes de los gentiles, estos que están gobernando a los gentiles, les están causando un gran daño porque están queriendo, están suponiendo que son señores de estos gentiles y los están tratando de una manera incorrecta. ¿Sabe que cuando el Señor Jesucristo les dice esto, ¿verdad? Hace referencia, hermanos, si usted va a Gálatas 2, hace referencia a estos mismos. Y quiero que vea un poco acerca de a quienes hace referencia el Señor Jesucristo como los que gobiernan a los gentiles. Dice, subí por causa de una revelación, esto es Pablo, les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación. De eso que estaba hablando, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Entonces, aquellos que tenían alta reputación como Juan y Jacobo, querían ser también estos grandes sobre los discípulos, los estaba prácticamente comparando. Entonces, ¿podemos nosotros, hermanos, compararnos a un liderazgo o a un servicio mundano si nosotros nos creemos o creemos que somos la iglesia del Señor? Claro que no. ¿Sabe por qué? Porque hay un peligro de hacerlo. Y el Señor Jesucristo se los menciona. Y aquí donde vamos a ir entrando un poco más a ciertas palabras que son de importancia. Dice, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean. Y fíjense que la palabra enseñorear en el griego tiene una connotación de dominar y tratar de manera déspota a la gente. Entonces, ¿es eso lo que el Señor demanda de la iglesia del Señor para que podamos servir de esa manera? ¿Debemos servir de manera déspota? Entonces, a veces, hermanos, ¿por qué nos comportamos de esa manera? ¿Por qué estamos molestos por el servicio? ¿Y qué creemos que nosotros somos mejor que los demás para hacer las cosas? Y nos cuesta, ¿sabe? Uno de los problemas para delegar en el servicio es que pensamos que los demás no pueden hacer las cosas como nosotros las hacemos. Incluso en la iglesia del Señor sucede esto. ¿No es eso, hermanos, comparar a los gobernantes de los gentiles con la manera en que nosotros vivimos de manera déspota o con la manera que lo hacemos de manera déspota? Claro que sí. El Señor les dice, miren, estos están enseñoreando, están subyugando, están tratando de ser señores de esto y eso es como ustedes no deben servir. En Hechos 19:16 también se menciona esta palabra y vea que la connotación siempre es una connotación negativa. Dice Hechos 16:19, y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. La palabra dominó es la misma palabra que Marcos está ocupando para decir que los líderes de los gentiles están dominando a aquellos de los cuales ellos están sirviendo. Lo mismo, la misma palabra. Pero mucho más interesante es Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Porque es aquí Pedro diciéndole a los líderes, a los ancianos, que no deben hacerlo de esta manera. Vea lo que dice. Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Entonces, primero, hermano, el servicio que glorifica a Dios es un servicio, hermanos, que no trata de manera déspota a los demás. Usted va a decir, hermano, pero yo nunca lo he hecho. O posiblemente en la iglesia, en Gracia y Verdad, no se mira eso. No sabemos, hermano.
no estamos siempre con usted. No lo estoy acusando definitivamente, pero esta es la manera incorrecta de poder servir a los demás. La manera incorrecta de servir a los demás es tratándolos de forma déspota, porque si no estamos siendo comparados como los líderes de los gentiles. Y esto es un gran problema porque atenta en contra de la unidad del cuerpo de Cristo. Hacerlo de esta manera atenta. Entonces el Señor Jesucristo les estaba diciendo, miren, ustedes no deben ser como ellos. No deben tratarlos de forma déspota. Ahora, hay otra manera, dice en el versículo 42. Llamándolo junto a él, les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. La frase, hermano, ejercen autoridad, de hecho, esta frase es una sola palabra que encontramos en el idioma griego y ¿sabe qué significa? Es hacer sentir la autoridad. Yo le pregunto a usted, si es líder o no es líder, si es servidor, ¿verdad? ¿Alguna vez, hermano, usted ha tenido esta actitud de hacer sentir la autoridad por los demás? ¿Se ha sobrepasado con alguien? Si lo ha hecho, ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué cree que, y aquí esta es una pregunta para que ustedes puedan responder, ¿por qué cree entonces que existen muchos líderes o existen muchos hermanos o muchos hermanos en diferentes iglesias, incluso posiblemente en Gracia y Verdad, que quieren hacer sentir la autoridad hacia los demás? ¿Qué cree que falta ahí? ¿Qué cree que está sucediendo en la vida de estas personas o por lo cual ellos no están sirviendo de forma correcta? Que tratan de explicarse, que tratan de hacer sentir la autoridad. ¿Qué cree que sucede? ¿Falta de amor? ¿Alguien más? Ok, Carla. ¿O alguien más? ¿Alguien más, hermanos? Pues también humildad, ¿Falta de humildad? y creo que lo que decía la hermana, vea, obviamente sí creo que en la iglesia hay líderes o hay como, líderes de un grupo o algo, pero eso no significa que sean más que los demás servidores, sino al final todos somos servidores. Ok. Y sucede al revés, que nosotros si somos parte de un grupo de servicio, ¿cree que sucede que nosotros queremos enseñorearnos de nuestro líder? ¿Queremos decirle qué hacer a nuestro líder? ¿O por qué no somos tan sumisos, hermanos? ¿Por qué cree que no somos tan sumisos en ese sentido? La transmisión está abierta, hermano. Ahí porque está grabando. Estás transmitiendo en vivo, hermano. Creo que muchas veces tiene que ver con la conciencia de cada persona, Ok. porque si tú venís al servicio, por ejemplo, con la conciencia correcta, sabiendo del por qué tú lo haces y sabiendo quién es Cristo en tu vida y lo que venimos o lo que venís explicando y tomando a Cristo como ejemplo, muy difícilmente vas a venir y ver a las demás personas por encima o verte, mejor dicho, a ti por encima de los demás Ok. y ejercer esa forma de servir de una forma autoritativa, queriendo mostrarte vos como el mejor de toda la iglesia, sino tomando el ejemplo de Cristo, pues venís a ser sumiso y a querer servir de forma humilde a los demás, ¿no? Ok. Ahora, partiendo de eso, ¿qué pasa, hermanos, si soy un líder, si soy un servidor? Dejemos el líder de lado, porque aquí es para los siervos. ¿Qué pasa si soy un servidor que trabaja en la iglesia sin descanso, hasta el cansancio? Y tengo una mentalidad de decir, yo hago todas las cosas de la iglesia. Yo, de verdad, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Creen ustedes
o cuál creen ustedes que debería de ser entonces de pronto la concepción del servicio para este hermano? Porque sabe qué es lo que sucede. Si nosotros, como decía Will, no tenemos una concepción correcta del servicio, ¿verdad? Y somos de esos hermanos que tenemos un involucramiento súper fuerte en la iglesia, llega un momento que decimos, no, yo estoy haciendo las cosas y ya no aguanto más. Nadie me comprende, nadie me ayuda, nadie está para mí, nadie. Entonces, ¿qué podemos decirle a un hermano que piensa de esa manera? Así, ya hablamos acerca de este tema de no podemos ejercer autoridad, tampoco podemos enseñorearnos. Cristo mismo lo dice, perdón, Pedro lo dice en primera de Pedro 5:3. Ustedes no pueden servir a los demás en Cristo y creerse señores de ellos. Y le está diciendo a los ancianos, está poniendo en la misma línea a los ancianos, les está diciendo, ustedes no son señores de ellos, son servidores de ellos. Y más adelante vamos a ver qué implica ser siervo y qué implica ser esclavo, porque esas son las palabras que se ocupan acá. Pero, ¿qué dirían ustedes a un hermano que tiene ese pensamiento, hermano? ¿Cuál debería de ser nuestro aproximamiento a este hermano? No se lo vayas a tirar. Eh, para empezar, creo que serían dos cosas las que yo le diría a esta persona. Número uno, examine su corazón, porque a veces podemos caer en, como decimos, quemarnos en la actividad, ¿verdad? O sea, estar haciendo uno y otra vez y desgastarnos y creer que si yo no hago las cosas, no salen bien. Ok, Entonces, y eso habla mucho de un corazón orgulloso. ok, Segundo, también hacerle ver que es necesario las pausas, ¿verdad? Y aquí es donde entraba lo que vos mencionabas, la importancia de delegar, la importancia de quitarte del centro, porque muy inconscientemente podés, con la actitud anterior de decir o de quejarte de todas estas cosas, creer que si vos no estás en la ecuación, el servicio no va a funcionar. ¿Y eso es o no, hermanos, enseñorearse de nuestros hermanos? Claro que sí. Es creer que somos indispensables en la obra del Señor. Y déjeme decirle que eso no funciona de esa manera. No es lo que el Señor les está diciendo a los 12. De hecho, hoy estaba hablando con los 12. La idea, hermano, era que los discípulos reaccionaran y tuvieran en cuenta que el servicio entonces no se trata de un tema de grandeza o de ser los primeros, no se trata de quién es el que más sirve, hermano. Tampoco se trata de hacer sentir la autoridad a los que están a cargo de ellos. Usted debe ser compasivo con los hermanos. Si usted es líder y no le viene una persona, usted no puede escribirle, decirle a la persona, no viniste a servir, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste a servir? Esperaríamos que su aproximación a esta persona sea, hermano, ¿qué te pasó? ¿Está bien? ¿Hay algo en lo cual pueda ayudarte? ¿Hay algo en lo cual pueda servirte? Pero quiero decirle, voy abriendo mi corazón, yo me he molestado, hermano, para serle sincero de verdad. Porque digo, no, ¿y qué pasa? Otra vez. Porque posiblemente muy adentro, y que el Señor me perdone, en ese momento me he querido enseñorear de aquellos a los cuales estoy sirviendo. Y eso no funciona así, hermano, déjeme decirle. Porque el servicio que glorifica a Dios no se enseñorea del redil, no somos. Usted sirve a los niños, usted no es el amo de los niños que sirve, déjeme decirle. Usted sirve a la iglesia en general, en la cafetería, usted no es el amo de estas personas. Usted es su siervo. Y le voy a adelantar, en el versículo 44 y 45, el Señor dice que usted es su diácono, pero también es su dulos, que es su sirviente. Y este es un tema de sujeción un poco más, y es un tema de poder entender que el servicio tiene una implicación más de amor, de sujeción hacia los demás, de comprenderlos. Y verdad que esto no es fácil, hermanos. Dale. Sí, fíjate que algo que creo que es importante entender acá
es la desconfianza en el Señor, la nula base en la fe en Cristo que tiene ese tipo de actitud y lo insostenible que es. De hecho, creo que se responde con lo que Jesús dice en el versículo 38, ustedes no saben lo que piden. Yo creo que cuando nos ponemos en una actitud de ese tipo, ya estamos enfrentando las consecuencias de haber arrebatado una posición que no nos corresponde, que es la posición del Señor, quien edifica la casa, y si no, en vano trabajan los que la edifican. Cuando el Señor dice, ustedes no saben lo que piden, luego hace una pregunta relativa a su obra completa en la cruz. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo bebo? Y cuando tomamos esa actitud, esto es cansado, hermanos. Esto es cansado. Es decir, cuando yo vengo y asumo una actitud de decir que si yo no soy el que jalo la carreta, no sirve nada en la iglesia. Sé que si yo no estoy jalando a los hermanos, yo no los estoy motivando y nadie hace nada, solo yo. ¿Qué acabo de hacer yo? Acabo de tomar la diestra del Señor y acabo de ser yo el que edifica la casa, y esto es sumamente cansado y se cumple lo que el Señor dice. No sabes lo que estás pidiendo. Te vas a aproximar a una vida ministerial sumamente agotadora, cansada, frustrante, que es propia de haber usurpado el lugar que no te corresponde. Y obviamente el haber usurpado el lugar que no te corresponde va acompañado también de comenzar a tener actitudes hacia los hermanos que lo que van a hacer es que irónicamente te van a aislar. O sea, te va a aislar, lejos de vos ser acuerpado por el resto de hermanos en Cristo, en un mismo sentir y en humildad. Vas a empezar a experimentar una soledad que te va a drenar, te va a destruir. Entonces, pienso yo que el mayor peligro en el que entra esta persona, que sutilmente podría parecer un mero aspecto ministerial, es la falta de confianza en el Señor, que no solamente se va a mostrar, hermanos, en el ministerio. Qué galán que así fuera, que solamente fuera un tema ministerial. Normalmente este es un síntoma nada más de algo profundo en el corazón que está explotando en diferentes áreas en la vida. Es decir, está explotando en distintas áreas y esta persona está siendo drenada porque su confianza no está puesta en la obra completa de Cristo. Ahora, con esto yo no estoy diciendo, no, hombre, entonces dejémonos aquí al suave, ¿verdad? Que se haga un zafarrancho aquí. No importa, ¿verdad, hermanos? Venimos tarde, nada importa. No es eso. Pero es un entender que trascendentalmente el éxito de la iglesia, el éxito de la gran comisión, el éxito de lo que hagamos acá como creyentes, no depende de nosotros, hermano. Y eso es una verdad que nos tenemos que tragar y absorber bien puntualmente, porque muchas veces tenemos ese problema, que creemos que dejé de hacer, entonces ya la gran comisión se vino abajo, y la gráfica de la gran comisión y el Señor está ahí arriba haciendo cuentas de que no se va a lograr su objetivo eterno. Nos da risa muchas veces, y sobre todo nosotros somos calvinistas, creemos que el Señor es soberano sobre todas las cosas, pero irónicamente nuestro corazón nos lleva a pensar de esa manera. Entonces, creo yo que ese es un gran peligro, hermanos, que no solamente va a ir a dar al ministerio. Hoy es tocante el ministerio, pero esto es usurpar el lugar del Señor. Es el Señor quien hace la obra verdaderamente, trascendentalmente, quien edifica la casa. Y sí, luego hay aspectos que nosotros vemos, nos frustran, nos pueden parecer hasta desesperantes de la vida ministerial, de otros hermanos, del ritmo que llevan. Nosotros estamos llamados, hermanos, a obviamente hacer lo que nos corresponde. Pues no estoy diciendo yo con esto, miren, si empezamos tarde hoy, no importa, empecemos todavía más tarde el otro jueves. No, estamos diciendo, bueno, hay que mejorar. Pero ¿dónde está puesta mi confianza en medio de todo esto? De que vamos a ir hacia adelante como iglesia.
no en el performance que yo tengo. Les voy a poner un ejemplo. Era una interrogante cómo iba a funcionar este formato de hoy. Y obviamente había que pensar muchas cosas, había que afinar ciertas cositas, vamos a seguir pensando otras cosas. Y el hecho que estamos aquí sentados, la cantidad que estamos sentados, que la verdad me alegra, ¿creen ustedes que era nosotros quienes íbamos a determinar si esto podía funcionar hoy? No, nosotros podemos planear, hacerlo mejor, tenemos que, diligentemente, porque amamos al Señor, pero no podemos ponernos a hacer algo que solamente le corresponde a Cristo. Entonces yo creo que ahí viene lo más delicado, hermanos, que cuando nosotros tenemos esa actitud de enseñorearnos, que ya llega también a la frustración, implica que estamos en las consecuencias. Y si lo hemos experimentado, revisemos nuestras vidas, y lo digo como quien lo ha vivido, ¿verdad? No lo digo como alguien que simplemente observa desde lejos, lo veo yo a cada rato me toca estarme recalibrando porque es algo bien importante hacerlo. En el momento en el que ya estamos vomitando frustración, debemos de ir a revisar el resto de la vida, porque existe otro montón de áreas en las cuales también empezamos a notar, hey, yo no estoy confiando en el Señor, en la provisión que Él me va a dar, yo no estoy confiando en el Señor, en qué sé yo, en cómo Él va a hacer que mi familia venga a Cristo. Yo no estoy confiando en el Señor y empezamos a darnos cuenta. No estoy confiando en el Señor en absolutamente nada. Y entonces la recalibración tiene que venir en ¿cuál es la base? La base que Cristo está planteando es que Él es quien va a beber la copa. Y nosotros no podemos beberla. Y más adelante, Él sí nos va a dar la copa. Pero la base es que Él es la máxima autoridad y establece el orden de la autoridad por ser Él quien se vacía y quien se entrega por los pecadores. Y de ahí parte toda autoridad cristiana. Amén. Gracias. Sí, hermanos. De hecho, tomando un poco de lo que Pastor Carlos nos dice, que cuando desconfiamos en el Señor, entonces comenzamos nosotros a enseñorearnos, a tratar de enseñorearnos de aquellos, no solamente en el tema del liderazgo, hermanos, sino más bien en nuestro servicio hacia los demás. Y es peligroso una vez más, primero, ¿verdad? Porque obviamente hay una falta de confianza en el Señor. Segundo, porque esto destruye la unidad del cuerpo de Cristo y lo que somos enviados más que a destruir la unidad del cuerpo de Cristo o destruir el cuerpo de Cristo es a unificarlo. Es a que podamos estar juntos y podamos servir de la manera que el Señor nos manda. Y fíjense de que es interesante porque lo que el Señor trata de decirles a los 12 discípulos es eso mismo. Ustedes no pueden compararse como aquellos que se enseñorean de los demás. Y en el versículo 43 dice, pero dice, entre ustedes no es así. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo debería entonces, si no podemos nosotros enseñorearnos o no deberíamos enseñorearnos de aquellos a los que servimos, ni deberíamos de tratarlos de forma déspota, ¿cómo nosotros deberíamos de servir? ¿Cuál debería ser nuestra actitud ahora que sabemos que no podemos hacerlo de esa manera, hermanos? ¿Cuál creen que de forma práctica debería ser mi actitud? ¿Con gozo? ¿Con misericordia? ¿Con amor? ¿Cómo? Así es, claro que sí. Y el Señor Jesucristo les dice cómo deberían de ser, fíjese. Y es por eso que en este versículo, en el versículo 43 y en el versículo 44, nosotros podemos notar que el servicio que glorifica a Dios, hermanos, nos hace siervos y esclavos de nuestros hermanos. Y es interesante tener una aproximación acerca de este texto, ¿verdad? Que nos queda poco tiempo, pero vamos a tratar de ir un poco más con respecto a este texto. Le dice el Señor Jesucristo, entre ustedes no puede ser así. ¿Cómo no puede ser? Como lo hacen los gentiles. Dice, pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Esa palabra pero estaba marcando, hermanos, una pausa o estaba marcando ese contraste en cómo
los 12 discípulos y mire a quienes él tenía enfrente, mire a quienes él les estaba diciendo. A los que en su momento iban a ser los líderes y fundadores, obviamente los que iban a andar predicando el evangelio, los que iban a compartir y desde ellos iba a expandirse el evangelio, iban a comenzar a crearse iglesias. A ellos les estaba diciendo, ustedes, pero ustedes, entre ustedes no es así. No pueden servirse entre ustedes de una manera como lo hacen los gentiles, sino que hay una manera importante. Ahora, hay aquí, hermano, un tema que el Señor toca, que es un tema del deseo, dice, pero entre ustedes no sé, sino que cualquiera de ustedes que desee, esta palabra desee, hermano, tiene, eh, tiene como una connotación o lo que el Señor les está diciendo. Miren, si hay un deseo de ustedes de ser grandes, primero, yo creo que no debería funcionar de esa manera, porque ya arriba yo ya les dije que quien tiene el control de las cosas no son ustedes, sino que es la voluntad de Dios, es que deben someterse a la voluntad de Dios. Entonces, ¿usted quiere ser grande? Si usted quiere ser grande, entonces usted debe ser un siervo. Usted no puede ser como el gentil, debe usted ser un siervo si quiere ser grande. Y esta palabra, hermano, la palabra grande, tiene una connotación de ser el más grande entre todos, porque eso es lo que Juan y Jacobo estaban pidiéndole al Señor. Eso es lo que estaban diciéndole. Queremos sentarnos a tu diestra y yo a tu izquierda, le dijo el otro. Cuando vengas, cuando tú te vayas y cuando tú cuando él anuncia su muerte. Queremos sentarnos a tu diestra y a tu izquierda. Entonces, lo que estaban tratando de decirle, nosotros queremos ser estos grandes, pero no es lo que el Señor les estaba diciendo. Dice, entre ustedes no puede ser así. Si quieren llegar a ser grandes, ustedes tienen que ser servidores. Ahora, ¿cuál es la posición que nosotros tratamos de buscar cuando servimos en la iglesia del Señor, hermanos? Esto no se trata de posición. Posiblemente venimos nosotros enseñados de otra iglesia o de otra denominación que los servidores son o los líderes son los que más sirven son aquellos a los cuales nosotros debemos prominencia o los cuales son prominentes en medio sobre nosotros. Pero no es lo que el Señor les trataba de decir. No es esto lo que el Señor les decía. Les decía, ustedes deben ser siervos. Deben ser diáconos, deben ser ministros de los demás. No como los líderes de los gentiles, sino que la idea entonces, hermano, es que nuestro servicio o nosotros que servimos a los demás debemos vernos como un siervo de aquellos a los cuales nosotros servimos, no como señores, porque el Señor es nuestro Señor Jesucristo, es Él. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les decía, no, entre ustedes no puede ser así, sino que cualquiera de ustedes que desee, si tienen un deseo de ser grandes, miren, no deberían de tener el deseo, porque el deseo debería de ser de ustedes el servirse entre ustedes, el poder verse como hermanos, el poder tener amor entre ustedes como yo, porque ni siquiera yo, le dice más adelante, yo que soy el Hijo del Hombre, yo que soy el Señor, he venido para ser servido, sino para servir. Es lo que trataba de decirles. Ahora, esta palabra siervo, hermano, como le decía en ocasión, es usada como referencia a un pastor, como a un diácono, ¿verdad? Pero de manera general también está refiriéndose a cada uno de nosotros. Entonces, ¿quiere usted ser grande? ¿Quiere ser visto usted en la congregación? ¿Ese es su más grande deseo? No creo que debería de ser su más grande deseo, pero lo que sí debería de hacer entonces es poder ponerse al servicio de los demás de una manera desinteresada. ¿Por qué entonces nosotros, hermanos, algunas veces nos cuesta tanto servir de manera desinteresada hacia los demás? ¿O por qué no estamos solícitos y prestos si lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo es que deberían de hacerlo de esa manera? ¿Cuál creen que es el problema? ¿O el principal problema? Nada. No tenemos
Nuestro egoísmo evita bastante de que veamos la necesidad que hay de servir a los hermanos y esperamos que ser servidos primero, porque eso es lo Claro. que se nos indica en el mundo, ¿verdad? Que es como, no, vos tranquilo, o sea, alguien más lo va a hacer por vos siempre. Y como lo estamos viendo, tiene que ser todo lo contrario. Si Claro. verdaderamente hemos entendido y tenemos la madurez, va a ser nuestro servicio el que demuestre que somos maduros y que hemos entendido lo que el Señor nos está pidiendo. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Fíjense que es interesante porque esta palabra, el que dice el que desee, significa el que encuentra gusto en. Lo que el Señor les está diciendo, si ustedes encuentran gusto en ser grandes, entonces deben ser pequeños, deben ser siervos. No deben sentarse a las mesas, deben servir las mesas. Entonces, ¿cuál es la idea o qué es lo que el Señor Jesucristo está tratando, hermanos, de poder que los 12 discípulos entiendan? La idea o lo que está tratando de decirles, miren, ustedes ni siquiera deberían de estar buscando la grandeza porque el que es grande es nuestro Dios. Ustedes deberían entonces presentarse ante los demás como siervos, como servidores, como aquellos que están tratando de poder, de poder darles a los que son necesitados o darles a aquellos a los que están a su cargo. Entonces, el tema es, hermanos, que no podemos encontrar este deleite en esta grandeza, sino más bien encontrar deleite en el servicio, como el Señor mismo nos vino también a servirnos a nosotros, que es lo que dice el versículo 45. Ni siquiera dice, no vamos a ir al texto aún, ¿verdad? No lo vamos a ver de forma detenida, pero dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido. Entonces, ¿ustedes quieren ser servidos? ¿Quieren ser grandes? ¿Quieren enseñorearse como se enseñorean los líderes gentiles de los gentiles? No, ustedes no pueden ser así. Ustedes deben presentarse como siervos. Y esto, hermanos, implica que usted tenga que morir a usted mismo. Esto implica que usted tenga que ser como su Señor. Eso implica que usted no puede categorizar a quién usted va a servir de una forma excelente y a quién usted va a servir de una forma no tan excelente. Porque sabe, esa es nuestra actitud muchas veces. Como tengo más afinidad con este o con esta, entonces a este le voy a hacer bien el favorcito, ¿verdad? No es eso, hermano. El siervo está disponible siempre. Y el servicio que glorifica a Dios, hermanos, es un servicio que nos hace siervos y esclavos de nuestros hermanos. Nos hace siervos de nuestros hermanos, nos hace estar presto para ellos. Nos llama a poder estar disponibles con la idea de que este hermano pueda encontrar ayuda o pronto auxilio en las situaciones en las que pueda estar pasando también de una forma práctica. No solamente abrirle la puerta o no solamente llevarlo a sentar o tomarle una foto o predicarle desde el púlpito. No, la implicación va un poco más allá. Es no creernos que nosotros merecemos ser servidos, sino que nosotros poder servir hacia los demás. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 45, dice, y cualquiera de ustedes, les habla a los 12, que desee una vez más, que encuentre deleite en esto, que encuentre deleite en ser el primero. Y fíjense que es interesante porque acá lo que el Señor les está diciendo, si resumimos el texto o si resumimos la parte del versículo 44 es, el que tenga deseo de llegar a ser el más importante entre todos, porque la palabra primero tiene una connotación de ser el más importante. Entonces él dice, el que tenga deseo de llegar a ser más importante de todos, paradójicamente debe ser un esclavo. Debe ser, no es la misma palabra servidor. En la primera parte la palabra servidor hace referencia a un diácono, pero en esta segunda parte, en este segundo versículo, la palabra hace referencia a un esclavo. Y conlleva una connotación de estar sujeto a mi hermano.
Ahora, yo le pregunto a usted, ¿está sujeto usted a las necesidades de su hermano de forma desinteresada? ¿Por qué no estamos sujetos a las necesidades de mi hermano? ¿O por qué nuestro servicio entonces es un tanto, muchas veces, flojo, hermanos? Si lo que el Señor Jesucristo les está diciendo es eso, usted desea ser el mayor, el más importante, sea un siervo, sea un esclavo, sométase a lo que su hermano bien solicita. No puede usted servir de una manera que no involucre su corazón, que no involucre sus intenciones, su mente. No puede hacerlo. ¿Usted sabe cuál era la implicación de un esclavo y, bueno, de un dulos y de un curios en el Nuevo Testamento, hermanos? Curios es un señor. ¿Alguien sabe? Que no sea Carlos. Él sí sabe, hermano. Ah, Bueno, literalmente esas palabras expresan dos extremos en donde te encontrás posicionalmente en cualquier, digamos, una nación. Un curio es el señor, es el rey, es el que gobierna, y un doulos es literalmente un esclavo que ha sido, por definición, en la mayor parte de contextos en el Nuevo Testamento, comprado por precio. Y eso es interesante porque ni siquiera es un concepto que solamente venimos a hallar en el mundo del Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento hay algunas leyes extrañas sobre la esclavitud que interesantemente apuntan a este concepto de cuando un buen señor judío viene y compra a un extranjero y este se vuelve pertenencia perpetua suya. Entonces, creo yo que es interesante porque en este sentido, él, y tal vez agregando un poquito a esos dos extremos, pero uniéndolos, es interesante cómo Cristo se vuelve nuestro Señor, nuestro curio, de una manera irónicamente volviéndose nuestro dulos. Porque literalmente el versículo 44 lo que está haciendo es mostrando la obra de Cristo. Cualquiera de ustedes que desee ser el primero. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios, poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies? Es Cristo. Ahora, según Filipenses 2, ¿por qué fue él exaltado a lo sumo? su siervo. Por humillarse. Básicamente su humillación, el punto culmen ahí es muerte y muerte de cruz. Es decir, su exaltación viene del hecho que él se volvió aquel que se entregó por completo por nosotros, por sus hermanos. Entonces el primero será siervo de todos, será un esclavo, y el primero es Cristo, por medio de quien Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. ¿Y cuál es la gran ironía? Que Cristo, por haber ido a la cruz en amor, no de una manera, porque ahorita cualquiera podría llevarse un moralismo, a un impulso moralista o digamos, con el mero objetivo de lograr. Yo quiero lograr. Entonces ya hoy me enseñaron en la iglesia que me tengo que volver un esclavo, un dulo. Entonces voy a venir y me voy a volver el servilleta, como dicen algunos, de todo, ¿verdad? Agárrenme de alfombra, hermanos. No se trata de eso. Porque Filipenses 2 inicia con haya en ustedes el qué, el sentir que hubo en Cristo. Eso no se puede, hermanos, simular.
Entonces, volviendo a la dependencia de Cristo, y yo ahí voy a martillar un montón, acá hay un montón de cosas que podemos aprender, pero la primera es que debemos ir a clamar al Señor para que en nuestros corazones Él cree de verdad en nosotros el sentir que hubo en Cristo, porque eso, hermanos, no lo vamos a fabricar, no se vende de manera genérica. Ahí voy a la farmacia y compro sentir de Cristo, ¿verdad? Y entonces, o yo no me voy a venir y me voy a, sí, mira, amor, fíjate que tal vez lo que vamos a hacer la otra semana es que le vamos a ofrecer a todos los hermanos Wright, ¿verdad? Vamos a terminar, para que así se muestre que tenemos un sentido, ¿no? Esto viene genuino. Y si no nace genuino, dependemos del fruto del Espíritu. Entonces, aterrizando, sí, cuando vos hablas de la esclavitud, de volvernos esclavos, esto no se trata de humillarnos en el sentido de, ni modo, pues te voy a enseñar que yo me voy a humillar, pues no, sino que se trata de una imitación a aquel que es el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos coherederos de Cristo, pero fíjense que la herencia de Cristo, aparte de la gloria, es también, según Pablo, y lo siento, sus sufrimientos. Nosotros estamos en este mundo completando no de manera redentiva, ya nunca más, Él ya lo hizo completo eso. Nunca más en términos salvíficos, pues ya no estamos yendo a la cruz para que se salve nadie, pero somos herederos también de esa esclavitud que Él nos modeló. Entonces, si ese es el ejemplo que aquel que está exaltado a la diestra de Dios no dejó, nosotros que a duras penas nos exaltamos ahí, sentándonos en el sofá más cómodo de la casa, deberíamos de imitar el mismo ejemplo en amor, pero esto no puede ser simulado. Entonces, acá es donde viene esta situación que para mí el versículo 44 propone, que es parte del deseo, desear ser el primero. Y lo interesante es que desear ser el primero es el sentir que hubo en Cristo, y hoy a nosotros ya no nos queda más el lugar del primero, ese solo es uno, que es Él. Ahora a nosotros nos queda el imitarle, ser esclavo de los demás al punto de entregar, de ser necesario, nuestra comodidad, nuestra vida por los hermanos. Eso no se puede hacer en la carne. Eso no se puede hacer con me llevo aquí, qué duro lo que aprendimos hoy, entonces vamos a meditar en ello. No, sí, obviamente la palabra de Dios es poder, pero es la obra del Espíritu. Y esto requiere que nosotros dependamos del Señor. Esto requiere que si nos vamos de acá un poco pensativos, de verdad llevemos de rodillas este clamor al Señor. Padre, yo de verdad quiero, en imitación a Cristo, ser un mejor servidor en mi iglesia. Tal vez yo solo he estado viendo los aspectos operativos, pero yo quiero de verdad que nazca de lo profundo de mi corazón ser como Cristo. Y yo siempre he creído eso. Si todos fuésemos como Cristo, ¿cómo la iglesia fluiría de una manera tan diferente? Porque muchas veces esos conflictos que tenemos es que hay un punto en el que ya no queremos morir. Ya hay un punto en el que nuestro orgullo está por encima y nuestros objetivos carnales que los disfrazamos de piedad están por encima de todo. Entonces, sí, ser esclavos, sí, entender que no somos señores nosotros, pero irónicamente, hermanos, esa esclavitud es la que exalta a Cristo y luego Él nos exalta a nosotros y lo hace dándonos su nombre, que es el nombre que es sobre todo nombre. Y esa exaltación no es para humillar a nadie, sino que esa exaltación es para que nosotros también podamos ser ejemplo como Él lo fue para nosotros. Amén. Gracias, Carlos. Sí, hermanos, definitivamente. La idea entonces de nuestro Señor Jesucristo era que sus discípulos pudieran comprender
que más que ser el primero entre todos, entonces se pudieran hacer esclavos de todos. Y una vez más, si esto es algo que a nosotros nos cuesta, nos trae problemas, posiblemente por el cansancio que tenemos, posiblemente porque hay relaciones rotas entre los hermanos, la idea es que podamos venir al Señor, que podamos presentar nuestras cargas al Señor y pedirle que nos ayude y solicitar ayuda, solicitar esa sabiduría, solicitar ese amor por los demás, porque es lo que el Señor les estaba tratando de decir a los 12 discípulos, al menos hasta el versículo 44. Deben tener esta actitud de siervos, de esclavos, de someterse también, de sujetarse a sus hermanos por amor. Y no por amor de ustedes propios, sino por lo que yo, ¿verdad? Lo que Él iba a hacer, lo que ahora nosotros sabemos que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y fue amarnos. Fue venir a morir por nuestros pecados. Solamente, hermanos, teniendo esa mente y teniendo ese pensamiento y pidiendo y solicitando al Señor, como Pastor Carlos lo decía, vamos a nosotros poder entonces servir de una manera correcta y una manera que glorifique al Señor. Y vamos a encontrar un deleite, posiblemente sí un cansancio, pero un deleite a la hora de hacerlo y no un agravio como muchas veces posiblemente lo hemos sentido, hermanos. Vamos a quedarnos hasta acá, ¿verdad? Tocamos 2 puntos, hermanos. El primero, que el servicio que glorifica a Dios nos hace siervos y esclavos de nuestros hermanos. Y el otro es que el servicio que glorifica a Dios no se enseñorea del redil, no se enseñorea de a quienes sirven. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.